Hola, soy Sebastián Herrera y en esta ocasión me corresponde presentar mi propuesta de solución a un problema de tipo RSP. Al ser un problema de tipo RSP, lo que se busca es obtener una calendarización óptima para un grupo de pacientes dados de diversas características, buscando minimizar los tiempos de espera. Esta calendarización va a considerar varios aspectos como pueden ser los parámetros, los cuales son la información inicial relativa a la instancia. Un caso va a contar con una cantidad n de pacientes de doctores y m de máquinas. Y hay tres tipos de pacientes: urgentes, paliativos y radicales. Los pacientes urgentes deben calendarizar 2 sesiones, los paliativos 4 y los radicales 30. La planificación dura 4 semanas y considera como días hábiles entre los lunes y los viernes, por lo que tenemos un total de 20 días hábiles para calendarizar. Cada día tiene 16 bloques y cada doctor tiene un horario semanal que indica si puede atender los bloques de la mañana o los bloques de la tarde o quizás todos los bloques. En cuanto a las restricciones, tenemos que los pacientes solo deben tener un tratamiento por día y todas sus sesiones deben estar asignadas durante días consecutivos. Para que un paciente pueda agendar sesión, debe haber disponible al menos una máquina y un médico. Los pacientes radicales no pueden iniciar su tratamiento un viernes y los tiempos de espera para cada tipo de pacientes deben ser entre 1 y 2 días para pacientes urgentes, entre 2 y 14 para paliativos y entre 14 y 28 para los radicales. Ahora toca hablar de la propuesta y vamos a comenzar con la representación. ¿Qué elegí yo para representar la solución? Elegí un arreglo que almacenase por cada paciente el día en el que el paciente va a tener su primera cita, o dicho de otra forma, el día en el que el paciente va a comenzar su tratamiento. Todo esto hablando en días hábiles. El arreglo va a tener un tamaño total a la cantidad de pacientes y los pacientes en el fondo van a estar ordenados. Los primeros pacientes van a ser urgentes, los últimos pacientes van a ser radicales y los pacientes que están entre medio van a ser los paliativos. Y en temas de dominio, si bien dijimos que existían 20 días hábiles, por lo tanto el dominio general sería del 1 al 20, al final entre restricciones el dominio se ve bastante reducido, sobre todo dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, aquí vemos que los pacientes urgentes solo pueden comenzar tratamientos el día 1 y 2, los pacientes paliativos entre el día 2 y el día 10, y los pacientes radicales el día 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19. Vemos que en el caso de los radicales no aparece ni el día 15 ni el día 20 porque estos corresponden a viernes de la tercera y cuarta semana y los pacientes radicales no pueden comenzar su tratamiento un viernes. ¿Por qué elegí esta representación? Porque considero que entrega la información más relevante que está asociada a los tiempos de espera. Y además, como se va a ver en la siguiente sección, el día de la primera cita de cada paciente es el foco del algoritmo y la variable principal para la cual el algoritmo va a adaptarse y encontrar disponibilidad para cada paciente. En cuanto al algoritmo, este se basa en las técnicas forward checking y CBJ y consiste en, paciente por paciente, agendar las sesiones que éste necesite lo más pronto posible en cuanto a tiempos de espera, o sea, los días. Para esto el algoritmo va a verificar si es posible que el paciente de turno pueda asignar su primera cita en ese día que está buscando en su dominio, evaluando si es posible asignar la cantidad de sesiones necesarias para los días siguientes. Aquí es donde se realiza el trabajo de la calendarización y que al final se ve reflejado en el bloc de notas que da como output el algoritmo. Si no es así, intenta con el siguiente día más pronto posible, así hasta recorrer todo su dominio. Si ya no quedan citas disponibles para un determinado día, el dominio de las variables se actualizará, eliminando ese día como opción para iniciar el tratamiento, lo cual es una característica en el fondo forward checking. Se elimina del dominio aquellos días en los que ya no es posible iniciar tratamiento. Se elimina ese día para todos los pacientes. Y cuando una variable quede con dominio vacío, el algoritmo retornará a instanciar el paciente conflictivo indicado por el criterio CBJ, en base a los valores pertenecientes al dominio de la variable que no se puede instanciar. Es decir, que todos los pacientes conflictivos con un valor del dominio son todos aquellos que tienen una cita ese día. Aquí tengo un ejemplo para mostrar cómo funciona por dentro tanto la calendarización como la asignación de variables. Tenemos una entrada que indica que hay 10 pacientes urgentes, todos urgentes, un médico y una máquina, y el médico atiende lunes, miércoles en la mañana y el martes todo el día. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a agendar primero al paciente 1 y el paciente 1 tiene dominio 1 y 2. Entonces, se verifica, ¿se puede agendar el lunes? Sí se puede, porque el martes está disponible y el lunes también. Entonces, inicia su tratamiento el lunes.
Luego en el paciente 2 se verifica, el paciente 2 puede iniciar su tratamiento el lunes, el día 1 si lo consigue, así para todos los pacientes, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8. ¿Y qué pasa con el 9? El paciente 9, como se puede ver en esta situación, el dominio al estar todo el lunes ya ocupado, ya no es posible iniciar tratamiento el día 1, entonces del dominio se le ve eliminado el 1. ¿Y qué pasa? Empieza a consultar con el 2. ¿El paciente puede iniciar tratamiento el día 2? Vemos que sí, y también puede agendar una sesión el miércoles. Por lo tanto, se le asigna el 2 como día de la primera cita. Y ocurre exactamente lo mismo con el paciente 10, que ahí tiene el martes y miércoles. Por lo tanto, llega al paciente 10 y ahí se encuentra una solución para los primeros días de cada paciente. Y es la que se muestra a continuación. Ahora procedemos con la experimentación. En este caso, como mini ejemplo, quería mostrar el caso que expuse en el PPT. Voy a ejecutarlo y voy a obtener exactamente el mismo arreglo que mostré ahí. Y si nos vamos después a los detalles de calendarización, que son los archivos generados, nos damos cuenta que tanto para doctores como para máquinas son exactamente los mismos si se pone a comparar. Bueno, dejando eso de lado, procedemos entonces con los ejemplos. En este caso, estoy ocupando los casos que se dieron en el pendrive, en el drive. Coloco acá, experimento con el primer caso y obtengo lo siguiente. Se obtiene un arreglo que candelariza con primera sesión a 10 pacientes para el día 1, a 3 pacientes para el día 2 y a 2 pacientes para el día 11. Por lo tanto, si nos ponemos a analizar con la entrada, nos damos cuenta que esto tiene sentido, pues según los arreglos de los médicos, hay bloques disponibles para agendar a 10 pacientes el primer día. Luego tenemos 3 pacientes paliativos. Estos no pueden empezar el primer día, a pesar de que hay disponibilidad, deben empezar del día 2 y por lo tanto aquí se calendariza a partir del día 2. Lo mismo ocurre para los pacientes radicales, pero en ese caso ellos no pueden ni el primero ni el segundo, sino el 11º día. A partir de ese pueden estar calendarizados como primera cita y acá se obtiene, son 2 pacientes para el día 11. Siguiente, continuamos con el caso número 2, en este caso llamado caso número 3, y ejecutamos y obtenemos ya un arreglo más grande. Y si nos damos cuenta, son muchos pacientes los que están agendados para el día 1, en este caso son concretamente 40, y 5 pacientes para el día 3 con primera cita para el día 3 y 5 pacientes para el día 11. En este caso, si nos ponemos a analizar el archivo de entrada, nos damos cuenta que esto tiene sentido, puesto que son justamente 40 pacientes urgentes y tanto el lunes como el martes hay 40 sesiones disponibles para agendar. Por lo tanto, estos pacientes ocupan todos los bloques, todos son agendados con su primera cita para el día 1 y ocupan todos los bloques justamente del martes. Por tanto, los pacientes paliativos no pueden empezar su tratamiento el martes porque están todos los bloques ocupados. Comienzan el día miércoles, el día 3, y por esto mismo acá se les agenda para su primera cita para el día 3. Y con los radicales ocurre prácticamente lo mismo. Luego hacemos el último experimento con el caso 4, que en realidad es nuestro tercer caso, y obtenemos lo siguiente. Vemos que en realidad no ocurre algo demasiado diferente al anterior, solo que son más pacientes. Tenemos el tiempo de espera, que no lo había mencionado ahí abajo, y si nos vamos a examinar los detalles, nos vemos que justamente los doctores que atienden en los bloques que se realizaron las calendarizaciones son los que están disponibles en ese horario. El lunes en la mañana están disponibles el doctor 1, 3, 5 y 10, y el lunes por la tarde están disponibles los médicos 2, 7 y 9. Y ahí todo eso se puede observar. Lo mismo para los otros días, se calendariza de la misma forma. Como conclusiones finales, podríamos decir que el algoritmo aprovecha enormemente los movimientos elegidos y las limitantes de las restricciones del problema, pues los tiempos de espera han resultado ser bastante bajos y competentes. Todo esto gracias a las consideraciones inteligentes que hace el algoritmo, como reducir el espacio de búsqueda lo mayor posible, cosas como intentar agendar a los pacientes más urgentes antes que los que tienen menor nivel de gravedad, o el agendar lo más pronto posible, es decir, recoger siempre el menor valor del dominio posible para agendar. Todo esto hace que el algoritmo pueda encontrar la solución óptima inmediatamente, y por lo mismo podríamos decir que la dificultad del problema radica sobre todo en las restricciones y en los limitantes que son. Por lo tanto, el desafío final sería lograr que el algoritmo se adapte a la mayor cantidad de casos posible con todo tipo de restricciones para los casos más grandes posibles.
Esta fue mi presentación, gracias por la atención.